Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar el día de hoy sobre amiloidosis hereditaria. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer acerca del diagnóstico temprano y el asesoramiento genético. Y bueno, por definición, vamos a ver qué son las amiloidosis. Entonces, bueno, primero hay que saber que las amiloidosis son unas condiciones en donde vamos a tener un depósito de un tejido extracelular de fibrillas compuestas por ciertos fragmentos. Entonces, estos fragmentos van a ser proteínas que van a ser insolubles, es decir, que no pueden eliminarse en la circulación y que se empiezan a depositar. Entonces vemos cómo es en esta imagen, cómo tenemos estas moléculas de las proteínas que van a pasar sobre circulación y esas proteínas se van a empezar a agregar. Esta agregación va a formar unos compuestos que van a empezar a tener una conformación que va a favorecer su depósito y una vez que están depositadas, pues bueno, es que van a empezar a dar síntomas y a poder ser detectadas. Entonces, en condiciones normales, estas proteínas van a circular en nuestro torrente sanguíneo en una forma soluble y van a ser constituyentes dentro del plasma. Y después vamos a tener un cambio conformacional de esta estructura secundaria de las proteínas que las va a volver insolubles. Y estos fragmentos se van a empezar a depositar en diferentes espacios, sobre todo en diferentes tejidos, y vamos a tener estos agregados. Entonces, estas amiloidosis, como veíamos, se pueden afectar prácticamente cualquier órgano y cualquier sistema y vamos a poder alterar tanto su estructura como su función. Para que nosotros podamos detectar y hacer el diagnóstico de amiloidosis, pues tenemos que ver que esta condición, bueno, va a tener una tinción rojo cereza y es una tinción, con la tinción rojo Congo, perdón, van a presentar una birrefringencia verde manzana bajo la luz polarizada, que como vemos aquí tenemos esta tinción de rojo Congo que cuando la ponemos en luz polarizada vemos cómo tiene esta birrefringencia y vemos cómo brilla y se ve de este color verde. Y este color brillante en realidad son estas fibras de amiloide que van a ser estas proteínas que son insolubles y que se van a empezar a agregar. Y con eso pues hacemos el diagnóstico de amiloidosis. Entonces vamos a tener diferentes proteínas que tienen este potencial amiloidogénico. Y como vemos, pues hay algunas que van a tener un componente hereditario y hay otras que van a ser en realidad asociadas sobre todo a la edad o a alguna enfermedad, sobre todo de células plasmáticas a nivel de las células de la sangre. Entonces, el día de hoy vamos a hablar en particular de esta forma hereditaria que es la amiloidosis por transtirretina, por mutaciones en este gen que se llama TTR, y vamos a ver las diferencias clínicas entre ambas. Entonces, vemos que dentro de los tipos de amiloidosis, aquí sale un poquito movida la diapositiva, pero que lo que quiero explicarles con esto es que vamos a tener las 4 formas más frecuentes de amiloidosis sistémicas, van a ser la amiloidosis AL, que como vemos tiene que ver con un problema a nivel de las células de la sangre, vamos a tener una proliferación de las células B y estas células plasmáticas van a empezar a producir estas inmunoglobulinas de las cadenas ligeras y es una discrasia sanguínea. Y entonces con esto pues podemos hacer el diagnóstico diferencial de la amiloidosis AL. También podemos tener una amiloidosis de enfermedad sistémica, que esto es algo, digamos, relativamente común. Y igual tenemos una activación, sobre todo a nivel de las células de los macrófagos, y estos se van a empezar a depositar y vamos a tener una limitada proteólisis de estas proteínas y tenemos esta agregación. Y por el lado de la amiloidosis por TTR, pues podemos tener estas mutaciones en este gen y una vez que tenemos estas mutaciones, pues vamos a presentar la enfermedad. Entonces, si vemos cuál es la fisiopatología de la amiloidosis por transtirretina, vemos cómo esta proteína principalmente va a ser sintetizada a nivel del hígado y es una proteína que es homotetramérica, es decir, que tiene 4 tetrámeros, va a tener 4 partes que son iguales, que están conformadas por 127 residuos. Y una vez que nosotros tenemos cada una de estas partes, vemos cómo se forma el tetrámero. Normalmente la actividad de esta proteína es así en estas 4 partes, pues se va a empezar a desagregar y vamos a tener luego dímeros, después estos monómeros y estos monómeros se van a empezar a tener un mal plegamiento.
y una vez que tenemos este mal plegamiento, pues se van a empezar a formar oligómeros y después ya vamos a formar las fibras de amiloide. Y estas fibras de amiloide pues van a depositarse. ¿Y dónde se van a depositar? Pues en diferentes regiones, sobre todo a nivel del sistema nervioso y también a nivel del corazón. Y entonces el 98% de la síntesis de esta proteína TTR va a ser a nivel hepático. Sin embargo, hay una ligera proporción que se va a sintetizar en el plexo coroideo y en el epitelio pigmentado de la retina. Por lo tanto, también podemos tener manifestaciones clínicas a nivel central. Entonces, la amiloidosis por transtirretina, la amiloidosis por TTR, se va a clasificar también en dos tipos, en la que es no hereditaria y la que es hereditaria. La que es no hereditaria va a ser esta llamada también WT o wild type, que quiere decir que no tenemos mutaciones, y es una enfermedad esporádica que está asociada principalmente al envejecimiento y va a tener una afectación sobre todo a nivel del corazón y de los tejidos blandos, afectando principalmente los tendones y los ligamentos. Mientras que la parte hereditaria va a ser esta TTRM, que quiere decir mutada, o la TTRB, que quiere decir variante. Estas están asociadas a una herencia autosómica dominante. Es decir, que se hereda de padres a hijos y con tener una sola mutación es suficiente para presentar la enfermedad, como les voy a explicar más adelante. Algo muy interesante y muy importante a considerar en esta amiloidosis es que tiene penetrancia variable. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de tener una mutación, no todos los pacientes van a presentar síntomas. Y entonces la prevalencia de esta condición es más o menos de 1 en 100,000 y existe alguna discreta relación entre el genotipo con el fenotipo, que ahorita les voy a explicar. Cuando hablo de un genotipo, quiere decir la conformación de sus genes, y cuando hablo del fenotipo, quiere decir la expresión clínica de estas mutaciones. Y entonces vemos lo que es la herencia autosómica dominante. En la herencia autosómica dominante vemos aquí en esta imagen que todos nosotros tenemos 2 copias de cada gen. ¿Por qué? Porque uno lo heredamos de mamá y otro lo heredamos de papá. Y entonces tenemos la posibilidad de heredar a nuestra descendencia cada uno de estos cromosomas o cada uno de estos alelos que nosotros tenemos de cada uno de los genes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que vamos a tener un papá afectado que está marcado aquí con una mutación en azul, y este tiene la posibilidad de heredar o el cromosoma que está en azul o el cromosoma que está en naranja, es decir, el 50% de riesgo para su descendencia. Y entonces, esto va a ser independiente del sexo, porque esto está dentro de los autosomas, que quiere decir que no están relacionados con los cromosomas sexuales. Y por el otro lado vemos a una mujer, que en este caso no está afectada, que tiene sus 2 cromosomas naranja, y entonces tiene la posibilidad de heredar cualquiera de ellos a su descendencia. Y es así como entonces en una enfermedad dominante tendríamos el 50% de riesgo a la descendencia, independientemente del sexo, y va a ser una transmisión vertical, es decir, que se hereda de padres a hijos. Dentro de la fisiopatología, como les explicaba, vamos a tener estas moléculas que van a estar agregándose, va a formar estas fibrillas, y estas fibrillas van a tener una compresión directa. Y esta compresión directa pues va a dar parte de las manifestaciones clínicas, principalmente este síndrome de túnel del carpo que ahorita les voy a explicar, también parte de la opacidad vítrea que vemos en los pacientes y la estenosis del canal espinal, que dan parte de las manifestaciones neurológicas. También dentro del sistema nervioso podemos tener esta neurotoxicidad por estos oligómeros y estas protofibrillas, y también tendremos un daño endotelial, es decir, vamos a estar afectando las fibras más pequeñas al tener este acúmulo de estas fibrillas que se están depositando con el contenido amiloide. Y entonces esta diapositiva yo les quiero enseñar principalmente cuáles son los datos clínicos que presentan los pacientes con amiloidosis. Y entonces van a tener una polineuropatía sensorial que va a ser lentamente progresiva. Clásicamente inicia sobre todo con extremidades inferiores y va siendo ascendente. Una vez que llega a las rodillas es cuando empezamos a presentar las manifestaciones a nivel de las manos. Y un dato muy importante a considerar, sobre todo para diagnósticos diferenciales, es que esta condición va a afectar de forma bilateral. Y una vez que tengamos esta afectación bilateral, pues nos debe de hacer sospechar que puede tratarse de una amiloidosis. Así como se está afectando el sistema nervioso
periférico, también podemos tener una afectación del sistema nervioso autónomo y por lo tanto vamos a tener manifestaciones clínicas, sobre todo a nivel gastrointestinal, en donde los pacientes van a tener episodios de diarrea y estreñimiento, también pueden tener algunas manifestaciones, por ejemplo, disfunción eréctil, pueden tener cardiopatías y esto es también sobre todo por el acúmulo y el depósito de este material amiloide a nivel del corazón. Entonces, ¿en quién debemos sospechar una amiloidosis? Pues en cualquier paciente que tenga esta polineuropatía sensorial motora lentamente progresiva, bilateral, que pueda asociarse con una disfunción autonómica. Además, pues las cosas que apoyan el diagnóstico es que haya alguna historia familiar, que damos que es una condición autosómica dominante. Por lo mismo de la afectación a nivel autonómico, podemos tener una pérdida de peso, además la cardiopatía hipertrófica, pueden tener arritmias, podemos tener opacidades vítreas y también alteraciones renales, por lo mismo que decíamos que hay expresión de este gen a nivel de las leptomeninges y también a nivel de la retina. Entonces, los métodos diagnósticos para amiloidosis, básicamente, a través de la secuenciación hemos tenido un avance para hacer un diagnóstico, digamos, más efectivo y más rápido, y podemos hacer la secuenciación del gen TTR, que también les voy a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, a través de una biopsia podemos ver los depósitos de este material amiloide, y estos depósitos, pues, los podemos ver a través de una biopsia o de un método indirecto a través de un estudio de imagen por un gamagrama. Entonces, a nivel de los estudios invasivos, quedamos que sería una biopsia y la biopsia pues puede ser una biopsia inclusive endomiocárdica. Entonces, en estos pacientes que están teniendo cardiopatías, se puede tomar un pequeño fragmento o una biopsia cardíaca y poder hacer esta tinción que quedábamos con rojo Congo para poder ver la birrefringencia. Pero pues obviamente es una técnica pues bastante invasiva que no es sencillo tener acceso a este tipo de tejidos. Y también por el otro lado pues podemos tener una gamografía que se hace con un radiofármaco en particular y con esto podemos hacer sospechar y podemos tener sospecha de que se está acumulando este material en corazón y vemos cómo se ve dentro de la imagen. Dentro del algoritmo del manejo diagnóstico, entonces vemos que pues lo podemos dividir, digamos, yo le quiero llamar la vía corta y la vía rápida. La vía corta es cuando ya tenemos una sospecha clínica, por ejemplo, con un antecedente dentro de la familia, que hay algún otro afectado y en ese momento pues podemos hacer el estudio genético para la detección de portadores y a partir de eso pues podemos dar una vigilancia y un seguimiento a los pacientes que están afectados. Sin embargo, cuando no tenemos la sospecha de amiloidosis, tenemos que irnos por los síntomas que ya quedábamos, que nos hablarán más adelante durante las presentaciones acerca de cómo evalúan la parte de las neuropatías y cómo podemos estratificar estas amiloidosis sistémicas. Sin embargo, pues algo bien interesante, como platicaban al inicio, es que ya podemos tener algunas terapias dirigidas, que son terapias en realidad anti-amiloide y que pues al final estos pacientes tienen que tratarse de acuerdo a los síntomas que van presentando. Si es que tienen alguna afectación, sobre todo a nivel periférico, pues que tengan rehabilitación y el tratamiento a nivel autonómico, pues como nos hablarán más adelante, con respecto a la disautonomía que pueden presentar o a la diarrea y problemas asociados. Entonces, quedamos que el diagnóstico se puede basar pues principalmente en estas biopsias. Estas biopsias para obtener el tejido afectado pues a veces son sumamente invasivas, como comentamos, hacerlo a nivel del corazón y pues se dice que se puede utilizar esta panículo adiposo o esta grasa que usualmente es a nivel periumbilical alrededor del ombligo. Se puede tomar un poquito de esta grasa y hacer las tinciones y una vez con esta tinción pues podemos definir que sí se trata de este depósito amiloide. Sin embargo, hay que recordar que pues este depósito amiloide, como veíamos al inicio, pues existen más de 36 proteínas que pueden tener este componente amiloidogénico. Por lo tanto, pues tenemos que confirmar que se trata de una amiloidosis por TTR. Aquí en estas imágenes vemos una microscopía electrónica y vean cómo va siendo el depósito principalmente. Bueno, inicialmente tenemos a los tetrámeros, después podemos ver los monómeros, podemos ver cómo se están haciendo este inadecuado plegamiento y vamos formando estas fibrillas hasta que definitivamente se van a acumular estas fibrillas y vamos a tener una disfunción a nivel celular.
Entonces, ese es el primer punto, que decíamos que podíamos hacerlo a través de una biopsia. El segundo punto es que lo podemos hacer a través de una secuenciación. Esta secuenciación, pues en realidad el gen TTR es un gen pequeño que tiene únicamente 4 exones. Sabemos que hay más de 150 mutaciones actualmente descritas y que pues para que podamos descartar o afirmar que esta amiloidosis se trata de una afectación por TTR, pues tenemos que tener la secuenciación del gen. Y podemos hacerlo a través de diferentes técnicas. Podría ser a partir de la secuenciación tipo Sanger, es decir, ir leyendo letra por letra cada uno de estos 4 exones, es decir, de estos 4 capítulos que tiene el gen, e ir leyendo una letra por una letra, o lo podemos hacer a través de una secuenciación de nueva generación, en donde podemos hacer un panel que tenga incluidos ciertos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, algunas neuropatías periféricas, también hereditarias, también autosómicas dominantes, que podrían ser confundidas con los síntomas de la amiloidosis por TTR. Entonces vemos cómo tenemos la configuración de los últimos, del exón 2 y del exón 3 del gen de amiloidosis, donde se encuentran la mayoría de las mutaciones. Cada uno de estos espacios es cada uno de estos codones, y estos codones, pues vean que existen algunas regiones donde tenemos más mutaciones que en otras. Y pues se ha tratado de hacer como una especie de heat map o de correlación de cuáles son las mutaciones asociadas principalmente a la cardiomiopatía o tener mutaciones asociadas específicamente a las neuropatías. Y si se dan cuenta, pues sí tenemos alguna correlación, como les decía al principio. Sin embargo, hay algunas otras, por ejemplo, la valina 30M, que también es conocida como la valina 50M, porque antes no se estaban considerando los primeros 20 aminoácidos del gen, entonces la nomenclatura puede cambiar y eso es algo que también hay que tener muy presente. Esta mutación, que si bien es la más frecuente a nivel mundial, no es la más frecuente en nuestro país, y esta mutación se ha descrito tanto asociado con fenotipos exclusivamente neuropáticos como con presentaciones mixtas. Y entonces podemos acceder a estas bases de datos propias de cada uno de los genes y podemos encontrar que hay mutaciones y a qué están relacionadas, si a fenotipos mixtos o puros. Y también vemos que aquí tenemos algunas mutaciones que están en verde, y esto es porque existen algunas mutaciones que vamos a llamar son de resistencia, es decir, evolutivamente hemos desarrollado algunas mutaciones que nos permiten no desarrollar estos depósitos de las fibrillas y evitar el depósito del contenido amiloide justamente por unas mutaciones protectoras. Sin embargo, pues no todos los pacientes tienen este tipo de variantes, ¿sale? Y hay que considerar que, bueno, pues en los artículos y sobre todo en la bibliografía un poco más antigua, considerábamos que la amiloidosis era una condición endémica, es decir, que había lugares en el mundo donde era sumamente prevalente y la podíamos considerar como una condición propia de esta región. Si podemos ver en el mapa dónde se encuentran los países que tienen amiloidosis, pues vemos que lo más frecuente es que estén en Portugal, en Suecia y en Japón. Y si se dan cuenta, pues son regiones que están ahora sí que relacionadas y tienen mar, ¿sí? Entonces, una de las propuestas, sobre todo a nivel de evolución, es que estas tengan que ver con ciertos migraciones y también con las rutas de comercio que hayan tenido pues los barcos en épocas anteriores, en donde pues había comercios, por ejemplo, que podían estar relacionando por Portugal con Suecia y también con Japón, y entonces pues por eso es que existen estas mutaciones que de hecho es exactamente la misma mutación. Esta valina 30M es la que está frecuente en estos lugares, y en particular también se conoce como la amiloidosis portuguesa, porque hay una región en particular en Portugal en donde es mucho más frecuente. Y algo que nos llama mucho la atención, que es algo difícil de explicar, es que existe diferencias en la edad de presentación con la misma mutación. Por ejemplo, en Japón vemos que el rango de presentación para la valina 50M o valina 30M también llamada, tiene un rango de presentación entre los 22 y 74 años con un rango de 40 años. Sin embargo, en los portugueses, por ejemplo, es un rango un poquito más amplio, entre los 17 y los 78 años, sin embargo, la media es de 33, es decir, que se presenta a una edad más temprana.
Y en Suecia, en Francia y en Reino Unido, pues también esta misma mutación se asocia a mayor edad. Y a eso es a lo que le llamamos una expresividad variable, y también el tema de la penetrancia, que decíamos que la penetrancia es que a pesar de tener una mutación, no vamos a presentar el fenotipo. Y entonces decíamos que la valina 30M o la valina 50M es la más frecuente a nivel mundial, particularmente en estas regiones que llamábamos endémicas, Portugal, Japón y Suecia. La edad de presentación va a ser más precoz o más temprana y va a tener predominantemente una afección neurológica. Sin embargo, en las presentaciones tardías casi siempre se asocia a una manifestación cardíaca y va a ser de baja penetrancia. También, pues no podemos explicar completamente por qué en Portugal el 80% de los pacientes que tienen la mutación van a presentar síntomas, mientras que en Suecia solamente el 11% de la población. Entonces, quiere decir que hay otros genes dentro del genoma que están relacionados o que pueden explicar este fenómeno de penetrancia incompleta. Es decir, que no solamente un gen está involucrado, aunque conocemos que este gen TTR es el que mayor peso tiene para la presentación de la enfermedad. Y en otras poblaciones se han estudiado otro tipo de mutaciones, particularmente la valina 142 isoleucina, es la que comúnmente se asocia a raza negra. También recuerden que si están en regiones costeras, pues estas regiones costeras también tuvieron tráfico de esclavos. Y entonces, pues también es una de las explicaciones porque, por ejemplo, sí hemos visto esta mutación en nuestro país. Y esta condición, bueno, esta mutación se asocia en particular a esta miocardiopatía restrictiva y pueden llegar a tener un fenotipo neurológico leve. Mientras que hay otras mutaciones que podemos tener una neuropatía de inicio muy temprano, por ejemplo, antes de los 20 años, o hay algunas otras que se pueden asociar particularmente a una afectación a nivel del túnel del carpo bilateral. Y entonces, pues podemos asumir que hay unas mutaciones que serían con un fenotipo un poquito más severo por la edad de presentación más temprana y porque seguramente está condicionando que este cambio en la conformación del tetrámero pues se lleva de manera más acelerada. Y entonces, en nuestro país, pues la doctora González Duarte, pues fue la pionera en el desarrollo y en el avance sobre la información que teníamos sobre esta mutación, y ella identificó que había ciertas regiones en el país en donde era más frecuente el tener amiloidosis, y particularmente en ciertas regiones, sobre todo de Guerrero y de Morelos, es donde principalmente era el origen de estos pacientes. Y también, pues sabemos que son mutaciones particulares. ¿Qué quiere decir? Que no son mutaciones que están frecuentes en ningún otro lado del mundo más que en México. Y entonces podemos empezar a sospechar que estas mutaciones son que tienen un efecto fundador. Quiere decir que se formaron seguramente hace muchas generaciones en nuestro país, y a partir de esto fue que se fueron esparciendo estas mutaciones a nivel de, pues a lo mejor, migraciones o contacto con estas regiones cercanas, porque pues Morelos y Guerrero en realidad son cercanas, y se haya podido llevar desde un ancestro en común la misma mutación a estas regiones. Y entonces, sobre todo, es esta serina 50 arginina o serina 70 arginina, la que está relacionada sobre todo con la aparición a nivel de Guerrero y de Morelos, y hay otras mutaciones en esta codón, el 52, que es más frecuente en el estado de Guanajuato, y entonces pues debemos de tenerlo en mente cuando hacemos nuestra historia clínica para considerar si estos pacientes pueden venir de algún lugar en particular, que puedan estar explicando la presentación de una neuropatía en estos pacientes. Y como les decía, pues el diagnóstico diferencial es complejo porque pues si bien es una condición que es heterogénea desde el punto de vista clínico y que hace difícil la sospecha diagnóstica, y por eso estos foros en donde podemos sensibilizar a los médicos de primer contacto para sospecha de una condición genética, pues son muy valiosos. Y pues sabemos que, por ejemplo, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que si bien tiene muchos genes asociados a esta condición, se presenta como una neuropatía periférica. Sin embargo, pues es raro o casi nunca va a tener una cardiomiopatía, y la evolución es mucho más lenta que en una TTR. Por ejemplo, sabemos que la evolución en un paciente que tiene amiloidosis por transtirretina
pues más o menos el pronóstico es de entre 6 a 12 años de sobrevida. Y en cambio en Charcot-Marie-Tooth pues pueden ser condiciones que se presentan desde la infancia y que tienen una evolución mucho más crónica. La enfermedad de Fabry también puede presentarse como una neuropatía periférica, también afecta también el riñón y puede tener también cardiomiopatía. Aquí habitualmente va a tener un inicio de edad más temprana, pueden asociarse a angioqueratomas y una de las formas de hacer el diagnóstico más rápido es poder medir la actividad de la alfa-galactosidasa que nos permite hacer el diagnóstico de Fabry. Otra de las condiciones en las que tenemos que sospechar dentro de las enfermedades genéticas también es una enfermedad mitocondrial llamada MELAS, en donde también pueden tener cardiomiopatía, neuropatía o nefropatía, pero estos pacientes habitualmente pueden tener sordera, miopatía, diabetes, y una cosa bien relevante para las enfermedades mitocondriales es que pueden tener elevación del lactato. También podemos tener las cardiomiopatías hipertróficas puras y aquí es muy difícil poder hacer el diagnóstico diferencial a menos que tengamos una biopsia o a menos que tengamos el estudio molecular. Y también, por supuesto, pues una de las causas más frecuentes de una neuropatía periférica pues va a ser diabetes. Sin embargo, pues aquí vamos a tener la elevación de glucosa y no tendríamos una historia familiar. Y otro de los datos que, como les comentaba, nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, se trata de que es una afectación bilateral. En cuanto al tratamiento, pues en realidad, como comentábamos al inicio, existen muchas estrategias, sobre todo de terapia génica y también de terapias en donde se va a estabilizar este tetrámero para el tratamiento dirigido. Y entonces, pues existen varios esfuerzos a nivel, pues yo creo que de la industria farmacéutica en realidad, para el desarrollo de terapias orientadas sobre todo para el no acumulamiento de esta fibrilla. Y entonces, pues también sabemos que estas neuropatías autonómicas y periféricas, pues puedan poder ser tratadas con un trasplante hepático que también seguramente nos comentarán más adelante, pero también podemos, porque recuerden que el 98% de esta proteína va a estar sintetizada en el hígado, pues ¿qué pasaría si entonces cambiamos este órgano y entonces no tendríamos esta presentación o este acúmulo por esta mutación? También podemos tener los estabilizadores de TTR, que son de los que más se han estudiado últimamente, igualmente que la terapia génica. Y pues cada uno de estos fármacos van a tener su función específica y por supuesto pues vamos a tener algunas estrategias de tratamiento que van a ser más bien quirúrgicas, como puede ser la afectación a nivel del túnel del carpo o del vitrio y el glaucoma. Y pues también tenemos que considerar la colocación de marcapasos en caso de que tengan ya un bloqueo cardíaco. Y pues ya a manera de conclusión hay que recordar que esta es una condición autosómica dominante, que vamos a tener mutaciones puntuales en este gen TTR, que vamos a tener una heterogeneidad fenotípica con una penetrancia incompleta y por lo tanto pues hay que completar la historia clínica de los pacientes con un muy buen árbol genealógico y búsqueda intencionada de los datos que ya comentamos. Es una condición multisistémica, usualmente caracterizada por una neuropatía periférica progresiva. Para poder hacer el diagnóstico tenemos que hacer la secuenciación de TTR o una biopsia con esta tinción de rojo Congo o incluso hacer un gamagrama que también nos comentarán más adelante. Muchas gracias.